Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar un poco sobre aplicaciones geométricas más que nada. Entonces vamos a ver aplicaciones lineales, pero que tienen cierto sentido geométrico con lo que estábamos viendo, básicamente. Entonces, para empezar, no es tanto sobre eso, sino sobre un repaso de lo de la vez pasada. Vamos a hablar un poquito sobre esta aplicación. Es muy parecido a lo que hicimos en la clase pasada, pero el enfoque que le quiero dar esta vez es diferente. Nos dice hallar una aplicación lineal cuyo núcleo esté generado por este conjunto de datos. Y lo que nosotros hicimos la vez pasada es simplemente agarrar una base del dominio que le contenga a estos vectores de acá y básicamente mandarle a los otros dos vectores, que no son estos dos, a vectores distintos de cero, ¿verdad? Básicamente. Entonces nosotros, por ejemplo, si tenemos esto como parte de una base, podemos agregarle al vector 1, 0, 0, 0 y también al vector 0, 0, 0, 1, por ejemplo, y mandarle a estos dos al vector nulo y a estos dos podemos mandarle por medio de la aplicación, ¿verdad? Podemos mandarle por medio de f al vector 1, 0, 0 y al vector 0, 1, 0 respectivamente, ¿verdad? Existen infinitas soluciones para esto. Sin embargo, yo les voy a mostrar ahora un método un poco distinto, pero que tal vez les puede servir para ejercicios eh, más adelante, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer es encontrar, ya que esto es un conjunto generador, podemos encontrar la ecuación implícita de este conjunto, de este espacio, ¿verdad? Entonces, para hacer eso, simplemente solemos llevar a un sistema de ecuaciones, ¿verdad? En el que el vector que queremos generar es un vector genérico y nos ponemos a escalonar, ¿verdad? Eso es lo que solemos hacer. Entonces voy a hacer eso ahora con ustedes, un segundo. Ahí. Vamos a checar un poquito esto. Ahí. Bueno, entonces si yo quiero escalonar, voy a escalonar con este término, con este término ahora, los términos que están debajo y todo eso. Entonces acá me va a quedar 0 y acá me va a quedar z menos x. Y luego, para escalonar a este término de acá, tengo que usar la segunda fila, entonces acá me va a quedar 0 también. Y acá le voy a restar i. Y luego para la fila de abajo tengo que hacer lo mismo, ¿verdad? Acá me va a quedar t menos 2x y debido a esta fila me va a quedar menos i, para que esto también sea 0 y 0. Y una vez que tengo esas ecuaciones en mi sistema de ecuaciones, es muy sencillo, yo siempre quiero hacer que este sistema tenga solución, ¿verdad? Entonces lo que quiero es que estas ecuaciones sean iguales a 0. Finalmente las ecuaciones implícitas para este conjunto de acá van a ser estas de acá. Va a ser x más y menos z igual a 0, le cambié el signo, ¿verdad? Y luego 2x más y menos t igual a 0. ¿Y por qué a mí me importa esto? Y bueno, y porque básicamente si yo tengo un vector b corta que pertenece al núcleo, yo quiero que ese vector b corta básicamente se vaya al vector nulo. Entonces, como mi aplicación, yo puedo verla de esta forma, ¿verdad? Como un vector de tres componentes, cuyas tres componentes dependen de las componentes del vector original b corta. Yo simplemente tengo que hacer que para cualquier vector que cumpla estas condiciones, o sea, que cumpla ciertas condiciones, eso se vaya a cero. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer que mi expresión f de un vector genérico b tengan sus componentes ecuaciones que sean linealmente dependientes a estas dos. ¿A qué me refiero con eso? A que la primera ecuación yo puedo poner esta misma de acá, ¿verdad? Y eso va a ser la primera parte de mi expresión analítica. Después, para la segunda ecuación puedo poner esta también, o una variación de esta, vamos a ver. Bueno, esa está bien también, ¿verdad? Vamos a poner más 2x más y
menos t. Y para la tercera, ya tiene que ser una combinación de las anteriores. Entonces voy a hacer para la tercera, a ver, voy a hacer la segunda fila menos la primera para que me quede x más z menos t. Así. Entonces, ustedes pueden comprobar que efectivamente si yo le paso 1, 2, 3, 4 a este vector, acá me va a salir 0, 0 y 0. Vamos a ver. 1 más 2 sería 3, menos 3 sería 0. Ok. Después 2 más 2 sería 4, menos 4 sería 0. Genial. Y después 1 más 3 sería 4, menos 4 sería 0. Genial. Entonces parece que para el vector 1, 2, 3, 4, efectivamente nos devuelve el vector nulo. Y también tiene que pasar lo mismo para este vector de acá. ¿Está bien? Entonces básicamente eso solamente. Tipo, es una forma distinta de hallar también una aplicación que tenga esto como su núcleo. Distinta de lo que hicimos la clase pasada. Si no hay preguntas, voy a pasar al siguiente ejercicio. Ok. Ahora sí, este siguiente ejercicio ya tiene más que ver con lo que les había mencionado, de que vamos a ver aplicaciones lineales más geométricas, más utilizadas, ¿verdad? Esto es algo que ustedes van a ver mucho en cálculo 3, porque acá tenemos un espacio vectorial generado por estos vectores. Y eso es bastante común ver en las ecuaciones homogéneas de la solución para ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Cuando ustedes ven ecuaciones diferenciales, al igual que la solución para un sistema de ecuaciones normales, van a tener ustedes una solución particular y una solución al espacio nulo, o solución especial, solución homogénea, como quieran llamarle. Pero esta de acá va a ser un espacio vectorial, ¿verdad? Y ese espacio vectorial normalmente va a estar generado por funciones como esta. Entonces no es para nada inusual este ejercicio, ¿está bien? Por más que parece algo muy alocado. Bueno, nos dice determinar una expresión analítica para la imagen y el núcleo del operador D, que es el operador derivada, y la dimensión para los mismos. Ok. Entonces, por suerte no nos pide base, yo ya puedo dejar todo como lim de tal cosa más igual a la imagen o al núcleo, ¿verdad? Pero bueno, esos son detalles nomás. Entonces, si yo quiero un vector genérico generado por esta base de acá, yo voy a tener, vamos a poner b corta, ¿verdad? Es igual a alfa por 1 más beta por t más gamma por e a la t más, vamos a usar epsilon por t por e a la t. Así. Y cuando yo quiero la derivada de eso, es muy sencillo. La derivada de b va a ser directamente a alfa por la derivada de 1. ¿Verdad? Voy a poner ahí entre paréntesis porque si no, no se entiende. Más beta por la derivada de t más gamma por la derivada de e a la t más epsilon por la derivada de t por e a la t. Así de sencillo. Entonces, directamente, a ver, la derivada de un vector genérico b va a ser igual a, bueno, la derivada de 1 es 0, entonces esa parte desaparece. La derivada de t es 1, entonces va a ser beta por 1 más. La derivada de e a la t va a ser e a la t, entonces me va a quedar gamma por e a la t más, y acá es donde esto tenemos que hacer la regla de la derivada de un producto, ¿verdad? Más epsilon por, bueno, primero es la derivada del primero por el segundo, sería e a la t, más la derivada del segundo por el primero, que sería t por e a la t. Ahí está. Y bueno, y eso sería básicamente mi respuesta. Entonces, si yo quiero expresar esto, a ver, vamos a reescribir un poquito, me va a quedar beta más, o sea, beta por 1, perdón,
más todo lo que tiene e a la t voy a juntar, me va a quedar gamma más epsilon por e a la t más epsilon por t por e a la t. Así. Sí. Y bueno, esa es la expresión analítica. Y ahora queremos la imagen. La imagen es bastante sencilla. La imagen va a ser ln de estos tres vectores que están acá, porque claramente estos escalares pueden valer cualquier cosa. Entonces directamente imagen de D va a ser igual a ln del vector 1, el vector e a la t y el vector t por e a la t. Y como sabemos, esos vectores formaban parte de una base, entonces estos tres vectores son LI también. Entonces, por lo tanto, la dimensión de la imagen es bastante sencillo también. Va a ser directamente igual a 3. Se perdía una dimensión debido a la derivada, que es algo que tiene sentido para nosotros, que se pierda una dimensión. Bueno. Luego, ¿qué más nos pide el núcleo? El núcleo, ok. Si yo quiero el núcleo, tengo que agarrar esta expresión de acá. Vamos a hacerlo en color naranja ahora. La expresión y tengo que igualarla al vector nulo. Entonces tengo que tener beta por 1 más gamma más epsilon por e a la t más epsilon por t por e a la t, y eso debe ser igual a 0. Ahora, tenemos que sacar condiciones para alfa, beta, gamma y epsilon tal que eso se cumpla. Entonces, directamente de esta expresión podemos sacar que beta sí o sí tiene que ser igual a 0, porque todos estos vectores son LI, ¿verdad? Entonces cada uno de estos escalares tiene que ser igual a 0. Bueno, beta tiene que ser igual a 0, epsilon tiene que ser igual a 0 también, y también gamma más epsilon tiene que ser igual a 0. Entonces gamma más epsilon debe ser igual a 0, de donde sale que gamma debe ser igual a 0. Y por último, alfa. Como alfa no está luego en esta expresión, alfa puede valer cualquier cosa, entonces alfa es libre, ¿verdad? Es una variable libre, es capaz de valer cualquier cosa. Entonces directamente yo puedo sacar de ahí que el núcleo, el ker de mi aplicación D está generado por alfa por el vector que le correspondía a alfa, que es el vector 1, ¿verdad? El vector que es solamente el numerito 1. Y así está. Y la dimensión de ese ker es tan sencillo como contar el número de vectores, que sería uno solo. Y bueno, ese sería este ejercicio. Les voy a preguntar, ¿hay alguna duda sobre esto? ¿O se entendió? Este es un clásico. Suele salir bastante y eso. Unos poquitos más. Ok, bueno. Bueno, si no hay dudas, vamos a seguir. Pregúntenme nomás en cualquier momento. Bueno, estos son dos ejercicios, pero yo ya junté en uno solo, ¿verdad? Porque me pareció que como eran tan similares, tipo, no vale la pena separarles. Entonces nos dice, se considera la aplicación lineal R de R2 a R2 que realiza una reflexión en el plano, o sea, en R2, con respecto a la recta y igual a 2x. Determinar la expresión analítica, el núcleo y la imagen de la aplicación. Bueno, ese es un ejercicio. Y otro ejercicio es, se considera la aplicación de la proyección, o sea, de P, perdón, que realiza la proyección ortogonal de los vectores de su dominio sobre la recta y igual a 2x.
Determinar la expresión analítica, núcleo, imagen. Bueno, acá tengo un dibujito que nos hace ver mejor qué es lo que está pasando. Nosotros tenemos la recta R1, que es la recta justamente y igual a 2x. ¿Y cómo yo sé eso? Y porque yo le doy valor 1 a x y me sale y igual a 2. Y ese vector yo puedo usar para generar toda la recta, el vector 1, 2, ¿verdad? Bueno, eso es una recta por el origen, pues. Entonces, una vez que yo tengo eso, a mí me gustaría también pensar en la recta ortogonal. La recta ortogonal es la recta generada por el vector 2 menos 1. ¿Y por qué me importa o por qué me gustaría pensar en esa recta? Y bueno, y porque en esa recta yo puedo proyectar a mi vectorcito en celeste, que es un vector genérico xy, y con esa proyección yo puedo encontrar la reflexión fácilmente. Y también puedo encontrar con esa proyección la proyección sobre este fácilmente. Entonces, ustedes van a encontrar formas y formas de hacer este ejercicio. Realmente es cuestión de que elijan las que les gusta más nomás. Pero a mí me gusta, o sea, a mí me parece interesante hacer esta proyección sobre este espacio ortogonal y después restarle a este vector b una vez esa proyección para encontrar la proyección sobre este y dos veces esa proyección para encontrar la reflexión respecto a esta recta. ¿Está bien? Entonces, esa puede ser una estrategia. Otra estrategia es agarrar esta proyección y después dos veces esta proyección tiene relación acá con la suma entre B y RB y todo ese tema. Y después también existen otras formas, ¿verdad? Entonces, de una forma u otra, yo voy a hallar este porque esa es la forma que decidí hacer ahora las cosas, ¿verdad? Bueno, vamos a hallar la proyección 2 de B. Yo tengo una formulita que uso para este tipo de casos, que es exactamente la misma fórmula que ustedes usan para la proyección ortogonal, solo que está maquillada de otra forma, digámosle. Pero básicamente si yo quiero proyectar sobre esta recta, yo acá voy a hacer, digamos que este es el vector, acá le puse n, ¿verdad? Vamos a llamarle entonces n a este vector. Y tendría que hacer el producto entre n por n transpuesta sobre n transpuesta por n. ¿Cómo yo me acuerdo de esto? Esto de acá tiene que ser un escalar y esto de acá tiene que ser una matriz. De esa forma yo recuerdo cuál va arriba y cuál va abajo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué es igual eso? Vamos a escribir acá abajo. El lila no me gusta tanto, pero vamos a usar naranja nomás. No se ve tanto el lila. A ver, ese vector es de la forma 2 menos 1. Acá sería 2 menos 1. Acá sería 2 menos 1, 2 menos 1 también. Por B. ¿Y cuánto sale eso? Bueno, acá abajo me va a salir un escalar, entonces 1 sobre 4 más 1 sería 5, ¿verdad? Por, y una matriz 2 por 2 que va a tener la forma 4 menos 2, 1 por el vector x. Entonces, ¿qué nos pedía expresión analítica y eso? Bueno, más o menos algo como estas. Vamos a hallar primero que nada la proyección sobre la recta R1. Entonces, ¿qué dijimos de la proyección sobre la recta R1? P1 de un vector B cualquiera debe ser igual a el vector B menos una vez su proyección sobre la recta 2. Y eso no es nada más y nada menos que I veces el vector B menos P2 por B. Y de ahí ustedes ya pueden notar que básicamente yo puedo hacer un factor común y tener que el operador identidad menos el operador de proyección por B
debe ser igual a P1 por B, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esta parte de acá y nos va a salir la expresión analítica para P1 por B. Vamos a hacer entonces, nos va a quedar la matriz identidad menos esto. La matriz 1, 0, 0, 1 menos 4 quintos menos 2 quintos menos 2 quintos, 1 quinto por x. Luego eso se va a convertir, a ver, 1 menos 4 quintos va a ser 1 quinto. Después acá esto cambia de signo solamente. Eso de ahí arriba también cambia de signo solamente. Y después acá me queda 1 menos 1 quinto va a ser 4 quintos por x. Y bueno, de esa forma la expresión analítica, si saco factor común de 1 quinto de vuelta, va a ser x más 2y en la primera componente y luego 2x más 4y en la segunda componente. Así. Esto sería la expresión analítica para la proyección sobre esta recta de acá. Ustedes pudieron haber hecho directamente esta aplicación de proyección P1 de B, ¿verdad? Con esta fórmula de acá. Sin embargo, yo quería hallar este P2 de B porque ese nos va a ayudar con la reflexión. Entonces vamos a hacer eso ahora. Para la reflexión de B, yo dije que eso era igual a mi vector B menos 2 veces P2 de B. Y eso, como pueden ver de vuelta, va a ser igual a I menos 2P2 de B. Y bueno, interrúmpanme nomás si tienen dudas, ¿sí? Sin problema, yo les explico lo que haga falta, pero si no entienden, por favor, digan. Bueno, ok. Eso va a ser igual a la matriz identidad 1001 menos 2 veces esta matriz P2. Y esa matriz P2 tenía esta forma de acá, ¿verdad? Entonces va a ser menos 8 quintos menos 4 quintos menos 4 quintos y luego 2 quintos por B. Y bueno, vamos a ver. 1 menos 8 quintos va a ser menos 3 quintos. Entonces, menos 3 quintos. Después esto se va a volver positivo. Esto también. Y por último, 1 menos 2 quintos va a ser 3 quintos. Así. Finalmente, si hacemos factor común de 1 quinto de vuelta, me va a quedar 1 quinto multiplicado por menos 3x más 4y sobre 4x más 3y. Así. Ese sería mi vector de dos componentes. Falta un quinto ahí y ya está. Y bueno, eso sería todo por este ejercicio. Muy sencillo, pero quiero que si tienen problemas y eso, me avisen. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de los métodos, ¿verdad? Había otra forma de hacer esto que también iba a ser interesante. Y lo que pasa es que yo puedo descomponer a este vector B como sus componentes a lo largo de esta recta que hicimos eso, y su componente a lo largo de esta recta. Y al hacer eso, si yo quiero la proyección sobre alguno de ellos dos,
simplemente elimino a esta componente o a esta componente y esa es su proyección ortogonal, ¿verdad? Y si yo quiero la reflexión, le cambio el signo nomás a esta componente de acá, que sería lo mismo que hicimos recién, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas también se puede hacer con coordenadas, ¿verdad? Y nosotros lo que hicimos fue con un vector B genérico. Sin embargo, se podía hacer de otras formas. Podíamos encontrar también la proyección para un vector, para los vectores de la base usual, y eso iba a ser un poco más complicado, así que personalmente no recomiendo tanto. Pero bueno, eso es todo. Sí, eso es todo. Vamos a un siguiente ejercicio. Acá tenemos un ejercicio en el que tenemos una rotación y lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender ahora cómo encontrar matrices de rotación. Porque acá nos dice, bueno, tenemos una rotación antihoraria de 30 grados, determinar la expresión analítica del núcleo de la imagen, ¿verdad? Bueno, y lo que vamos a hacer, a ver, se trancó así, ok. Lo que vamos a hacer es mirar este dibujito y pensar, bueno, vamos a agarrar los dos vectores de la base usual y vamos a proyectarles, o sea, vamos a hacer la imagen de esos dos, porque yo tengo que este vector genérico b corta debe ser igual a x veces el vector y más y veces el vector j, ¿verdad? Y de esa forma, si yo tengo la imagen de esos dos, yo tengo la imagen de b, porque yo puedo hacer directamente la rotación. Normalmente se le pone sub 30 acá, pero eso eso ya es preferencia de la gente, ¿verdad? Debe ser igual a x por la rotación de y más y por la rotación de j, ¿verdad? Entonces yo tengo que hallar esos dos nomás y yo ya puedo hallar la rotación para cualquier vector. Y vamos a pensarlo un rato. De este dibujito de acá, de esto de acá, yo puedo ver que la rotación de y directamente debe ser igual a ver, ¿a qué cosa? Entonces la rotación del vector y debe ser igual a lo que sea la magnitud de ese vector. Por suerte la magnitud de ese vector es 1 solamente, por coseno de tita en la dirección y, ¿verdad? Y luego tiene que ser más la magnitud que tenga ese vector, ¿verdad? Que es 1 de vuelta, por seno de tita en la componente j, ¿ok? Luego tenemos que ver, a ver, si es que escribimos eso como un vector columna, va a verse de la siguiente forma, va a ser coseno de tita, seno de tita, así. Luego, si vamos a la rotación para mi vectorcito j, va a ser muy parecido, pero ahora mismo el ángulo tita está con la vertical, entonces hay que prestar mucha atención, ¿verdad? Primero para la componente y va a ser 1, y acá el cateto opuesto está relacionado al seno de este ángulo, ¿verdad? Este cateto acá. Entonces, en la componente y tenemos 1 por seno de tita en y. Y luego si vemos en la componente en la vertical, tengo que fijarme, a ver, tengo que fijarme en esta parte, ¿verdad? Yo puedo ver básicamente que es coseno, ¿verdad? Ah, perdón, lo siento, algo que no les mencioné es que como que esto estaba hacia acá y ahora se está en el cuadrante número 2, ¿verdad? Tiene un signo negativo en esta parte. Entonces eso es importante recordarlo, ¿verdad? Va a ser menos 1 por seno de tita. Y después más 1 por coseno de tita en la componente j. Entonces,
se va a ver de esta forma, va a verse como menos seno de tita coseno de tita, así. Y básicamente de eso yo ya puedo sacar la imagen para un vector genérico B cualquiera. Yo puedo saber que la rotación en 30 grados de un vector genérico B debe ser igual a x veces este vector coseno de tita seno de tita más y veces este vector menos seno de tita coseno de tita. Y esto directamente se puede expresar en forma de una matriz por un vector o en forma de un vector con dos componentes o como les parezca mejor. A mí me gusta expresarlo como forma de matriz y un vector, ¿verdad? Entonces, esta normalmente es lo que llamamos una matriz de rotación. Seno de tita, coseno de tita, por x. Ahora, existe un núcleo para esta aplicación, pero no es ningún vector no nulo. ¿Ok? Porque cualquier vector que esté en cualquier parte R, acá, sí o sí va a ser rotado a un vector no nulo de vuelta. Entonces, directamente el único vector que es mapeado al vector nulo va a ser el mismísimo vector nulo. Entonces, el núcleo para esta aplicación R, vamos a poner acá, que R de R va a ser igual a solamente el vector nulo, nada más. Y la imagen de R va a ser directamente igual a R2. Porque todo R2 rota y se queda siendo todavía R2. ¿Está bien? Entonces la expresión analítica ya tenemos acá. El núcleo y la imagen ya tenemos también con analizar esto de acá. Bueno, si hay dudas díganme y si no vamos a seguir. A ver. Acá ya no hay nada. Hubiera hecho todo en una imagen. Bueno. Este es un ejercicio un poco complicado de entender, así que vamos a pensar. ¿Hay algo más después de esto? No. Ok. Vamos a esta parte de la intro y les voy a explicar un poco sobre lo que es la proyección, ¿verdad? Nosotros normalmente cuando hablamos de proyección, siempre pensamos en la proyección ortogonal. Siempre pensamos en, bueno, perpendicular, qué cosa yo tengo, cuánto es la componente de esto y todo eso, ¿verdad? Sin embargo, no siempre es necesario que en una proyección los vectores sean ortogonales respecto a los cuales yo estoy proyectando y todo eso. ¿Y a qué es lo que me refiero con eso? Básicamente, cuando yo hago una proyección, yo simplemente estoy agarrando las componentes de un vector respecto a un sistema de coordenadas y yo estoy eliminando una de ellas. Eso que les mencioné hace rato. Entonces, si yo agarro un sistema de coordenadas ortogonal y yo agarro ese vector lila y proyecto, por ejemplo, respecto a la componente vertical, me va a quedar este. Y si proyecto respecto a la componente horizontal, me va a quedar este. Y siempre así, ¿verdad? Y si yo, por ejemplo, hago un sistema cualquiera distinto, es la misma cosa. Yo puedo tener una componente vertical, una componente horizontal, y proyecto acá o proyecto acá, ¿verdad? Es la misma historia. Sin embargo, de ahora en más, en álgebra lineal, ustedes tienen que entender nomás también que no es necesario esa condición de ortogonalidad. Yo puedo tener dos vectores que no son ortogonales, como este rojo y este otro de acá, que son las componentes del vector lila a lo largo de la recta R1 y de la recta R2. Y de ahora en más, cuando hablemos de una proyección, bueno, ustedes van a asumir siempre que es la proyección ortogonal. Pero cuando escuchen proyección paralela, no se vayan a asustar. Si les dice la proyección paralela del vector lila sobre el vector, o sea, sobre la recta 1
paralela a R2, quiere decir que yo tengo que agarrar este vector de acá. Y si me dice la proyección sobre R2 paralela a R1, quiere decir que yo tengo que agarrar este vector de acá. ¿Está bien? Entonces, eso significa proyección paralela. ¿Y por qué vamos a aprender sobre eso? Porque ahora mismo tenemos un ejercicio que resolver sobre eso. Y también ya llegó a salir el examen, así que es mejor que aprendamos ahora, ¿verdad? Nos dice hallar la expresión, bla, 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 bla. Muchísimo habla ahí, la verdad que a mí me confunde un poco. Pero básicamente tenemos un plano W y una recta U, ¿verdad? Y lo que nos dice es hallar la aplicación o la expresión o lo que sea. A ver qué nos dice. Hallar la expresión analítica. Hallar la expresión analítica del núcleo y la imagen de una aplicación que básicamente hace esto. A todos los vectores del espacio agarra y nos devuelve su componente sobre W, o sea, la proyección paralela a U. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es pensar en esto como que B se descompone en dos componentes, una sobre W y otra sobre la recta U, ¿verdad? Y una vez que yo pienso de esa forma, el resto se vuelve fácil, porque una vez que yo tengo la componente sobre U o la componente sobre W, yo ya puedo fácilmente hallar realmente cuál es el valor de ese W, ¿verdad? Ok. Entonces, la forma en la que hacemos esto es, yo tenía mi vector X y Z expresado en la base usual, y ahora quiero mi vector alfa, beta, gamma, que es el vector coordenado en esta base de acá. Esta es una base que tiene dos vectores sobre el plano W y un vector sobre el plano o sobre la recta U. Entonces, ¿cómo vamos a hallar la respuesta? La respuesta va a ser que la componente W de mi vectorcito B va a ser igual a el vectorcito B menos su componente en U. O también puedo hacer que la componente W es igual a alfa veces este vector de acá, ese vector W1, más beta veces W2. Y esto sería directamente B menos gamma por U1, ¿verdad? U1 siendo este de acá. Entonces, existen dos formas de hallar. De una forma u otra tenemos que encontrar alfa, beta o gamma, ¿verdad? Alguno de esos tenemos que encontrar. Vamos a hacer eso. Vamos a escalonar, ¿verdad? Acá nos va a quedar 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Bueno, vamos a pensar. Acá yo hice 0, entonces todavía no voy a modificar este. Acá me queda menos 1. Y en la aumentada me debería de quedar x y z menos 2x. Ok. Luego voy a restarle, a ver, voy a sumarle dos veces la fila de medio a la fila de abajo para que acá me quede 0. Acá me va a quedar 1 positivo y acá me va a quedar más 2y. Y de ahí ya podemos sacar ciertas cosas. Porque yo les dije hace rato que la componente W, poner en verde, la componente W es lo mismo también que encontrar el vector B menos gamma veces el vector U1, ¿verdad? Donde este es U1. Y nosotros ya podemos sacar gamma de acá. Porque de este sistema de ecuaciones yo puedo sacar que gamma por 1 debe ser igual a z menos 2x más 2y. Ok. Entonces, genial, ni siquiera tuve que escalonar mucho, ¿verdad? Solamente la última fila y ahí ya quedó todo bien. Bueno, W debe ser igual a X y Z menos
el vector, o sea, el escalar z menos 2x más 2y por el vector 1, 1, 1. ¿Ok? Entonces acá me va a quedar que w debe ser igual a x menos z más 2x más 2y. Luego y menos z más 2x más 2y. Y también z menos z más 2x más 2. Que finalmente va a ser igual a 3x más 2y menos z, luego 2x más 3y menos z, y finalmente 2x más 2. Así. Esta es la expresión analítica para la proyección paralela de un vector genérico B sobre un plano W y siendo esto paralelo a U. Casi el último ejercicio para hoy. ¿Alguna duda sobre esto? Este es uno de los ejercicios Sí, más difíciles. Decime. no tiene que ser menos 2i, profe. ¿En dónde? ¿En qué parte? Ahí Menos en 2i. x menos z, En todas las sí, expresiones, ¿verdad? Sí. Todo esto tiene que ser creo que menos 2. sí. Menos, 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 ¿verdad? ¿En qué parte nos va a afectar? Nos va a afectar en todo, ¿verdad? En todas las i, pero a ver, vamos a calcular. Menos 2, acá sería menos 1, y acá sería menos 2. Ahí está, ¿verdad? Gracias por la corrección. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Algo que quieran mencionar antes de seguir? Ok, Profesor, el vector 0, 1, 1, ¿de dónde salió? 0, 1, 1. ¿En qué parte en particular? Estos son vectores columnas, por cierto. Estos de acá. No sé si te referías a esta fila, pero realmente son vectores columna porque yo estoy combinando alfa por este primer vector, más beta por este segundo, más gamma por este tercero, ¿verdad? Y de esa forma obteniendo todos los vectores del espacio de R3. No sé si te Ok, referías a profe. eso. ¿Eso es? Sí, Genial, genial. Bueno, vayan a intentar este ejercicio después solitos, así, para ver si se les quedó, porque si entienden bien esto, le va a ir re bien, en serio. No se tienen que preocupar tanto. Verá, esto no borré, tengo que borrar. Vamos a borrar todo esto. Ahí está. Genial. Bueno, tenemos un ejercicio que nos dice lo siguiente. Sean estos tres vectores una base de R3, se considera la aplicación lineal T de R3 a R3 que realiza las siguientes asignaciones. Bueno, realiza lo siguiente, ¿verdad? Nos dice que tenemos la composición, ¿verdad? Y que básicamente, cuando yo compongo dos veces t, puedo simbolizar eso como t cuadrado solamente. Y todo eso, ¿verdad? Eso ya es detalle. Nos dice, determinar la imagen de B1, B2 y B3 por la aplicación t a la n. Bueno, entonces lo que yo quiero que noten, y que ya anoté luego acá, es que cuando yo tengo t a la 0, eso sería como hacer la identidad, ¿verdad? Entonces la identidad me da B1. Si yo hago t por B1, eso me da B2. Si yo hago t cuadrado por B1,
eso me da t por B1, y t por B1 es B2, y t por B2 es B3, ¿verdad? Y finalmente si yo hago t al cubo por B1, eso me va a dar B1 de vuelta. Y lo mismo para B2. Si yo hago t al cubo por B2, eso me va a dar B2 de vuelta. Y si yo hago t al cubo por B3, eso me va a dar B3 de vuelta. Entonces, de ese tipo de patrones ustedes tienen que notar que básicamente t al cubo es igual al operador identidad. ¿Y por qué es igual al operador identidad? Porque yo puedo agarrar una combinación de cualquier vector del espacio, W, digámosle, y ese vector del espacio en alguna base va a poder representarse como, o sea, en la base B1, B2, B3 va a poder representarse como alfa por B1 más beta por B2 más gamma por B3. Y como esta es una aplicación lineal, esto va a ser alfa por t al cubo de B1 más beta por t al cubo de B2 más gamma por t al cubo de B3. Pero yo sé que t al cubo de cada uno de estos es igual a sí mismo. Entonces esto es igual a alfa por B1 más beta por B2 más gamma por B3. Que al final es igual directamente a W. Entonces, esto es un operador identidad porque agarra W y me devuelve W. Siempre. Entonces t al cubo ya es la identidad. Entonces ya no nos importa más tanto siempre y cuando t esté elevado a una potencia de 3, eso siempre va a ser la identidad. Entonces vamos a escribir eso. T a la 3n es igual a la identidad. Pero hay un problema, porque eso no es el final de la historia, ¿verdad? Si yo tengo t a la cuarta, eso va a ser igual a t por t al cubo, que va a ser igual a t por el operador identidad, que va a ser igual a t, ¿verdad? Entonces parece ser que siempre que yo tenga t elevado a la 3n, que era la identidad, más 1, yo voy a tener que eso va a ser igual a t. Y después existe un caso más, t a la quinta, ¿verdad? T a la quinta es igual a t al cuadrado por t al cubo, que es igual a t al cuadrado por i, que es igual a t al cuadrado. Entonces, también existe un caso cuando yo tengo 3n más 2, yo sé que eso es igual a t al cuadrado. Y de ahí yo ya puedo sacar todas las t, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan, ya puedo generar toditos los valores de t con todo esto, ¿verdad? Tipo, si yo tomo n igual a 0, yo voy a tener t1, t2 y la identidad, ¿verdad? Si yo tomo n igual a 1, yo voy a tener t al cubo, t a la cuarta, t a la quinta. Y así de 3 en 3 voy a sacar más o menos los valores de cada cosa. Entonces, directamente, digamos que yo tengo t a la m, t a la m de B1, por ejemplo. T a la m de B2 y t a la m de B3. Entonces existen 3 casos acá. Y solamente 3 casos, ¿verdad? Va a existir el caso en el que m, voy a poner acá, m es igual a 3n. Entonces en ese caso yo sé que yo tengo la identidad por B1 nomás básicamente. Entonces la identidad por B1 es B1, la identidad por B2 es B2 y la identidad por B3 es B3. Yo voy a tener el caso en el que m es igual a
3n más 1, ¿verdad? En cuyo caso yo estoy haciendo t por cada uno de estos. ¿Y a cuánto es igual t por b1? Bueno, t por b1 es b2, t por b2 es b3 y t por b3 es b1. Entonces, esto es b2, b3, b1. Y finalmente el último caso es cuando m es igual a 3n más 2. Entonces, en ese caso va a ser prácticamente lo mismo, pero acá es b3, acá es b1 y acá es b2. Yo ya le pillo eso porque tiene que ser distinto de los otros tres, ¿no? Y bueno, entonces eso sería básicamente hallar la aplicación t a la n multiplicada por alguno de estos vectores, ¿verdad? Simplemente yo tengo que ver si eso es igual a un múltiplo de esto. Y vamos a dar un ejemplo. Digamos un ejemplo, a ver. Digamos que m es igual a 13, ¿verdad? 13 no es nada más y nada menos que 3 multiplicado por 4 más 1. Entonces yo me voy a ir a esta columna de acá para ver el resultado. ¿Está bien? Otro caso sería que m sea igual a 7, por ejemplo. 7 no es nada más y nada menos que 2 por 3 más 1. Bueno, ese es un caso que ya vimos. Entonces vamos a ver 8. Si fuera 8 sería 2 por 3 más 2. Entonces acá yo me iría a esta columna de acá. ¿Está bien? Entonces de esa forma yo puedo encontrar cuál es la salida dependiendo de cuál es la potencia de t. ¿Está bien? Eso nomás básicamente. ¿Quedó alguna duda sobre este tema? ¿O se entendió? Ok, parece que se entendió. Entonces voy a, si no hay dudas, ¿verdad? Parar la grabación, me comentan lo que quieran y podemos terminar después la clase.